Hola, esto es White Paper Fact y estoy aquí para responderte tus preguntas de carrera, tecnología y negocio. Hola Carla, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Tengo una pregunta. Yo tengo un negocio familiar donde fabricamos letreros luminosos e imprimimos gráficas digitales y no sé por dónde empezar porque quiero escalarlo. Siento que estamos como en una zona de confort donde ya no tenemos más rentabilidad, más la que como que da vuelta. Entonces no sé cómo escalarlo, salirme de la operación porque realmente estoy como autoempleada. Entonces se me hace así como que perdida en el bosque porque no sé cómo por dónde empezar, porque ya la estructura que se hizo desde el inicio pues creo que ahorita ya es obsoleta, incluyendo los sistemas que tenemos para el trabajo. Me resulta muy abrumador porque no sé por dónde empezar, teniendo en cuenta que el negocio está estable, tenemos muy buena reputación haciendo nuestro trabajo, nuestro servicio, pero está de alguna manera en un nivel donde ya no logramos subir más de ese nivel. Entonces, no sé si estoy siendo clara con la pregunta, pero bueno, me gustaría mucho si me la pudieras responder. Muchas gracias. Hola, primero que nada, te felicito porque tienen un negocio estable, rentable, como tú lo hablas, y creo que te enfrentas a un reto que se enfrenta mucha gente cuando toma el negocio familiar, que es ¿qué hago para que siga siendo un buen negocio en la siguiente generación? Y por otro lado, ¿cuáles son esas tensiones de algunas de las cosas que nos dicen los fundadores, la primera generación que nos dicen, si el negocio está bien, pues no le cambies ni los errores? Entonces te estás enfrentando justo a este dilema que tienen muchísimas gentes que toman el negocio familiar. Lo que te diría es que lo primero que tienes que ver es si tienes el apoyo del liderazgo y de los principales accionistas, ya sean tus papás, tus tíos, etcétera, de realmente cambiar para bien. Y si sí, que asumo que sí, te recomendaría 4 cosas. La primera es que te tomes un minuto para hacer un zoom out y para pensar realmente cuál es el business plan de este negocio. A veces los negocios familiares crecen un poquito sin un plan definido y eso les funciona muy bien en la primera generación. Te toca ahora a ti sentarte y hacer como si fuera un negocio externo, un diagnóstico de qué está bien, qué está mal, cuál es el tamaño del mercado, hacia dónde se pueden expandir, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades, como si le estuvieras haciendo un proyecto de consultoría a alguien más. Y una vez que tengas ese diagnóstico, lo siguiente que haría es presentarlo a los accionistas, formalizar ciertos procesos. Por ejemplo, la clarificación de roles es súper importante en los negocios familiares en la segunda generación. Entender quién es dueño de qué es súper importante y cuáles son los procesos de comunicación y de aprobación de las cosas. La siguiente cosa que haría es ver cómo le metes tecnología al negocio. Seguramente, como tú dices, los sistemas están obsoletos y eso lo que hace es que ahora tienen que tomar una decisión de dónde van a invertir en tecnología. Entonces empezaría por los sistemas internos y también por los sistemas y los procesos para adquirir clientes. ¿Cómo están adquiriendo clientes? ¿Cuál es su presencia en redes sociales? ¿Cuál es su estrategia para comercio electrónico? Que suena que es algo que se puede hacer en tu negocio. Y finalmente, creo que algo que es súper importante es tratar a todo el mundo igual. Es decir, que no por ser parte de la familia tienes que tener un estándar diferente de el desempeño que debes de tener en el negocio familiar. Y todo mundo que trabaja en el negocio familiar tiene que trabajar bajo la premisa de que si estás ahí es porque aportas más de lo que alguien que pudieran contratar, porque sabes igual de bien sobre el negocio, porque tienes la misma disciplina que cualquier externo y además tienes el plus de que estás ahí para el largo plazo, que no te vas a ir a ningún lado y que tienes un compromiso que no se puede contratar en el mercado laboral. Espero que te sirva esto y mucha suerte. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué recomendarías para una consultora con más o menos 20 años de experiencia que ya forma parte de 2 consejos de administración como resultado pues de mis clientes, ¿no? Ya de los proyectos que he desarrollado? La consultoría es en términos de planeación, estrategia, operaciones, logística, estructura organizacional, sistemas de información, etcétera, ¿no? Es amplia. Y a partir de esto, pues ya me han invitado a 2 consejos de administración y lo que he comprobado, pues que es el camino que me gustaría seguir como plan de carrera. Sin embargo, no sé por dónde empezar o no sé qué hacer, vaya, para seguir creciendo como consultora por una parte, pero sobre todo como consejera. Sé que hay un diplomado, creo que tiene el IPADE, eso para consejeros y para presidentes de consejo, porque en uno de los consejos justamente soy presidente, ¿no? Sí, sí es una opción, pero pues es uno al año, no está tan
amigable, porque es presencial, no estoy en la Ciudad de México. Sí es una opción, pero aparte de eso, no sé qué pudiera hacer. Me encantaría tener, por ejemplo, una mentora, me gustaría tener alguien que me guiara, que me pudiera también a mí ayudar a mejorar como consejera, pero siento que no hay como un caminito, ¿no? Que típicamente se sigue simplemente gente experimentada, pues que los invitan a los consejos, pero siento que debe haber algo más, no sé. Ayúdame, por favor. Hola, consejera. Pues primero felicidades. Creo que muchísimas personas se tardan mucho en conseguir su primera oportunidad de entrar a un consejo de administración y suena como que tú ya tienes dos. Entonces, felicidades por eso. Lo que te diría es que tú no solo te puedes beneficiar de una mentora, sino que puedes ser mentora para muchas otras. El rol de consejero es un rol que se ha ido profesionalizando en los últimos años, pero no es un rol que tenga ya un camino tan definido como quizás el rol de director financiero, el rol de CMO, etcétera. Y lo que yo he visto es que además de estos cursos que hablas, que existen muchos, hay algunos presenciales, hay algunos que son remotos, lo que hay mucho y sobre todo para mujeres es algunas asociaciones que se han ido creando en los últimos años en nuestro país, en México y bueno, en todo el mundo, que ayudan a juntar a mujeres que se están preparando para ser consejeras, a mujeres que están comenzando su carrera en consejos y a mujeres que ya son consejeras experimentadas, para que se creen entre ellas oportunidades de mentoría, oportunidades de aprendizaje y oportunidades de networking. Algunos de estos grupos que me vienen a la mente y vamos a poner en los show notes las ligas son el Club del 30%, que busca que haya 30% de mujeres en todos los consejos. Otro es 50-50 Women on Boards, que también ya tiene su capítulo mexicano, que preside Regina García Cuellar. Y otro es Women Corporate Directors, aunque ese busca agrupar ya consejeras que estén en empresas públicas como consejeras. Aún así vamos a poner aquí en los show notes porque creo que valdría la pena que te afilies a los que puedas y en los otros, en muchos, ellas han publicado varias cosas que tienen que ver con estudios, con toolkits, con herramientas, convocan a conferencias, convocan a diferentes cosas, algunas presenciales, pero algunas también de manera remota. Creo que algo que es bien importante es entender muy bien cuál es el rol del consejero, que creo que a veces está mal entendido. El rol del consejero es profundamente importante porque estás cuidando realmente los intereses de todos los stakeholders. Entonces, en ese sentido, creo que otra manera de prepararse mucho es leer mucho sobre consejos de empresas grandes y cómo han operado. Te recomiendo muchísimo, por ejemplo, dependiendo de la industria en la que estés, buscar alguna empresa pública en esa misma industria que admires muchísimo y escuchar las llamadas con inversionistas, donde el CEO y el CFO hablarán mucho sobre las decisiones que se toman, algunas de ellas en el consejo. Y creo que ahí puedes ver cuáles son las preguntas que les hacen los analistas, que son las preguntas que representan de alguna manera a esos accionistas o potenciales accionistas. Y así es como yo, en parte, me he educado acerca de qué es lo que busca el mercado. Entonces, creo que la mejor manera de ser consejera es conocer muy bien a la empresa, muy bien a la industria y muy bien al mercado. Espero que te haya servido y muchas felicidades. Estoy segura que no solo tú vas a aprovechar estos grupos, sino que también vas a ser una gran mentora para otras. Hola, mi nombre es Francisco y soy odontólogo general recién egresado y acabo de poner mi consultorio y quisiera saber cómo podría atraer más pacientes como en tema de marketing y así. Hola Francisco, felicidades por tu graduación. Yo creo que los profesionales como tú de la salud hoy en día tienen una ventaja muy grande. Antes a un profesional de la salud le tardaba muchos años crear su consulta. Era muy difícil. Muchas veces se tenían que asociar con alguien más grande o tenían que trabajar, si es que tenían la fortuna, con algún doctor o odontólogo en tu casa de la familia que les fuera a, entre comillas, heredar parte de su consulta. Y hoy en día creo que muchas de esas barreras se han derribado y eso es una arma de doble filo, evidentemente. Pero yo te recomendaría tener una fuerte presencia online en todos los sentidos. Creo que tienes que buscar redes como Doctoralia, donde profesionales de la salud tienen una ficha técnica y están abiertos a las reseñas de sus pacientes. Para eso luego lo que tienes que hacer es evidentemente hacer una estrategia para que tengas reseñas de tus pacientes. Lo primero que te recomendaría es tener un código QR en la recepción de tu consultorio y cada vez que algún paciente
llegue o se vaya, recordarle que por favor deje una reseña, tanto en esas redes como en Google Maps, como en cualquier otra red de odontólogos que exista, y mandarles un recordatorio, ya sea por email o, más favorito mío, por WhatsApp, de que dejen una reseña. Tienes la ventaja de que tú eres un nativo digital, entonces todas estas cosas te van a venir de manera muy natural, a diferencia de a otros profesionales de la salud que a lo mejor ya tienen 20, 30 años en la profesión, y esto es una transformación importante para ellos. Lo otro es tener una presencia en redes sociales. Creo que hoy en día lo primero que buscamos de muchos de los profesionales a los que vamos a buscar es su presencia en redes. No necesariamente te tienes que convertir en influencer, pero sí tienes por lo menos que tener una presencia sólida en digital, en Google Maps, en redes sociales, en estas redes que te di. Y finalmente, piensa en una estrategia de las 3 Rs. Ratings, entonces tienes que hacer que la gente te califique. Rankings, tienes que asegurarte que sales hasta arriba. Entonces para esto puedes utilizar una estrategia pagada, muy, muy bien targeteada en tu ciudad, en tu municipio, donde cuando la gente busca dentista cerca de mí, puedas salir hasta arriba. Y reseñas, que ya hablamos un poquito al principio. Mucha suerte en este inicio de la vida profesional. Hola Carla, buenos días. Soy Juan Enrique Zúñiga de Guadalajara. Muchas felicidades por su programa, me encanta. Mi pregunta sería, ¿qué opinan de la incursión de las fintech como medios de financiamiento para las pymes en México y la brecha que hay del conocimiento de estas herramientas entre los micro y mediano empresarios? Hola Juan Enrique, gracias por escucharnos. Pues yo creo que este es un perfecto caso de las fintech tratando de captar un mercado que estaba totalmente abandonado y subatendido por los bancos grandes. Entonces, eso puede tener muchas razones y podríamos discutirlas hasta el cansancio, incluyendo si puede llegar o no a hacer negocio dar financiamiento a pymes y a microempresas. Pero creo que tu pregunta no va en ese sentido. Y creo que eso está por verse. Yo quiero pensar que claro que puede ser negocio, que esos mercados subatendidos pueden no solo cambiar a la sociedad, sino también ser un buen negocio para la gente que decide incursionar en ellos. Pero tu pregunta va más hacia, si la entiendo bien, ¿qué opino desde el punto de vista del microempresario? Y lo que te diría es que creo que se abre una opción interesante y que con esta opción interesante, como con todo, vienen oportunidades y retos importantes. Entonces, muchos de estos microempresarios no tenían fuentes de financiamiento. Acabamos de oír una pregunta de un odontólogo, pero si hace 10 años un odontólogo quería comprar un nuevo equipo de radiografías para su consultorio, lo más seguro era que tenía que ahorrar durante muchos años o pedir prestado a familiares o tener un buen historial de crédito en su tarjeta de crédito personal para comprar ese equipo. Cualquiera de esas 3 fuentes de financiamiento, pues levantaban muchísimo, muchísimo, muchísimo la barrera para poder comprar esos equipos y modernizar su consultorio. Lo que está pasando hoy en día es que algunas fintechs, estoy pensando en empresas como Confío, por ejemplo, están justamente prestándole a ese sector que estaba muy, muy abandonado. Y hoy en día un dentista puede modernizar su consultorio con una tasa de crédito que va de acuerdo al riesgo que representa para la financiera. Me parece que esto es buenísimo, pero como te decía, en todos estos casos las oportunidades vienen con riesgos. Muchos de estos empresarios no saben manejar bien el crédito y entonces creo que al tomarlo tienen una corresponsabilidad junto con las instituciones que les prestan de tener una mejor educación financiera. En el mundo, una de las habilidades que más reportan los adultos que les hicieron falta aprender en la escuela son justamente las habilidades de finanzas personales. Y en México estamos mucho peor. No solo eso, sino que muchos de nosotros crecimos en una época donde el crédito malo marcó mucho nuestras vidas y vimos como mucha gente de la generación de arriba de nosotros se vio realmente arruinada por préstamos demasiado duros que no podían pagar. Entonces, creo que algo que es muy importante es, primero, quitarnos esos miedos que a lo mejor traemos de generaciones anteriores. Y segundo, educarnos acerca de cuál es una buena deuda y cuál es una mala deuda. Y entonces sí, crecer nuestro negocio con esa buena deuda, pero usarla para proyectos estratégicos y no para tapar un hueco y destapar otro. En resumen, porque creo que hablé de más, creo que el crédito a medianas y a pequeñas empresas es algo muy bueno, sí y solo sí se usa de manera responsable. Y para usarlo de manera responsable es una corresponsabilidad entre quien presta y sobre todo, diría yo, quien decide tener ese crédito. Y de realmente entender tu capacidad de pago, entender para qué vas a usar ese crédito y ser muy, muy disciplinado con los pagos para seguir creando tu historial crediticio.
Hola Carla, mi nombre es Fernanda y me desenvuelvo profesionalmente en el ámbito de la comunicación y las relaciones públicas. Me gustaría hablar sobre la inteligencia artificial, ¿no? Que actualmente es uno de los términos más mencionados en el mundo. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones en las empresas? Muchas gracias. Hola Fernanda. Híjoles, tu pregunta es la pregunta del millón y voy a hacer trampa porque no te la voy a contestar directamente, sino que te voy a decir un par de cosas que creo que te pueden servir. La primera cosa que creo que podemos pensar de la inteligencia artificial es que hay una frase que oí hace un par de meses y realmente me cimbró, que es que los seres humanos tendemos a sobreestimar el efecto de la tecnología en el corto plazo y a subestimarla en el largo plazo. Y creo que eso es exacto lo que nos está pasando. Ayer vi un artículo que decía que midieron el efecto económico y en eficiencias que tiene la inteligencia artificial en las empresas y que ha sido cero. Y claro, lo que pasa es que llevamos escasos 18 meses que salió el primer modelo universalmente disponible, que fue ChatGPT, para cualquier persona en el mundo. Entonces, de vuelta, estamos ahora en esta etapa como de desencantamiento, donde lo que decimos es, ¿cómo? Hace 18 meses nos dijeron que esto iba a cambiar por completo el mundo y ya pasaron 18 meses y pues sí, al principio todo el mundo le escribimos una carta de amor a nuestro esposo en ChatGPT o a lo mejor nuestros hijos hacen sus tareas en ChatGPT, pero eso tampoco es que aumente la productividad de la humanidad, ¿verdad? Pero realmente no pasó nada. Todavía no corrieron a mis amigos, todavía no me corrieron a mí. Realmente yo sigo haciendo mi trabajo de igual manera. Y entonces, pues me desencanto y volteo y digo, la verdad ni era para tanto, olvido la tecnología y me voy a hacer mi vida como si no hubiera pasado. Creo que ese es un grave error, porque justo eso es lo que dice la frase que te decía. Estamos sobreestimando el potencial de la tecnología o el impacto que tiene la tecnología en el corto plazo y estamos subestimándola en el largo plazo. Entonces, solo ha pasado 18 meses. Estamos en esta etapa donde le picamos y de repente vemos una cosa curiosa, pero realmente no hemos incorporado al 100% esta tecnología en nuestra vida, por lo menos en la mayoría de las profesiones. Eso no quiere decir que va a seguir evolucionando muchísimo y que lo que vamos a ver es completamente diferente a lo que estamos viendo hoy en día. Para citar a alguien 1000 veces más inteligente que yo, Yuval Noah Harari, que es este gran historiador, autor de Sapiens, dice que es la primera vez en la historia que no sabemos qué enseñarle a nuestros hijos, porque está seguro que realmente lo que se van a necesitar en 20 años, las habilidades que se van a necesitar en 20 años, son profundamente distintas a las de hoy. Entonces, lo que yo te diga sería pura charlatanería. Ahora, me voy a lo que me dijiste que tú te dedicas. Te dedicas justamente a una de las cosas donde sí creo que ha habido bastantes cambios. El tema que tiene que ver con relaciones públicas y comunicación. Si en algún área creo que ya deberíamos de estar usando todos los días este tipo de herramientas, es justamente en eso. Creo que todo lo que tiene que ver con boletines de prensa cada vez están muriendo, están siendo cada vez más obsoletos. Y todo lo que tiene que ver con comunicación demasiado rígida también. Entonces ahí es donde, por ejemplo, tú puedes usar ChatGPT y voy a decir algo que van a decir todos, híjoles, no tenía ni que oír un podcast para saber esto, pero quizás a uno que otro despistado le sirva. Para, por ejemplo, tú le metes un boletín de prensa y luego le dices, transforma esto a un email para enviar a un periodista con tal perfil. Ahora transforma esto para un post en LinkedIn. Ahora transforma esto para un post en Instagram. Ahora transforma esto ampliándolo para hacer un post en Substack. Y este tipo de cosas sí creo que aumenta la productividad durísimo de los profesionales que tienen que ver con comunicación y relaciones públicas. Pero bueno, como gran conclusión, que no cunde el pánico todavía, pero tampoco subestimemos y digamos, ni pasó nada, ¿no? Porque todavía viene lo más fuerte por pasar y lo que tenemos que estar es bien avistados, seguir aprendiendo, seguirle picando y seguir viendo usos de la inteligencia artificial para que cuando realmente ya sean súper relevantes, no seamos absolutamente neófitos, sino que por lo menos tengamos un poquitito de experiencia debajo de nuestro brazo. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, déjanos un comentario en los comentarios de Spotify o escríbeme a carla@whitepaper.mx o mejor aún, manda un WhatsApp al +52 81 37 73 68 19 para dejarme un mensaje de voz y poder contestar tu pregunta en alguno de los siguientes episodios de White Paper Fact.